Bueno amigos, bienvenidos a otro encuentro con Ríos Sanos, que en este ciclo de charlas con diversos biólogos, hoy tenemos el placer de estar aquí con un amigo, Miguel Ángel Casalinuovo. Él es un biólogo muy reconocido, al que los pescadores vemos por ahí en concursos de pesca, lo vemos por el litoral, lo vemos por Patagonia, lo vemos por todos lados a Miguel, y esto habla de lo requerido que es y de su trabajo diverso. Vamos a presentarlo formalmente. Miguel Ángel Casalinuovo, licenciado en Ciencias Biológicas, consultor independiente sobre el manejo de pesquerías, actualmente responsable del programa de monitoreo de ictiofauna del río Santa Cruz en relación con las represas que se están construyendo allí, Condorcliff y La Barrancosa. Pertenece también al programa de manejo de salmónidos de Córdoba, es codirector del proyecto que estudia la conectividad del río Calamuchita-Carcarañá y también es encargado de los programas de pesca sostenible de la Fundación Biodiversidad Argentina, que estudia la ictiofauna en la reserva privada El Pantanoso en las yungas salteñas. También es autor de innumerables trabajos científicos. Miguel, se nos iría la hora repasando tu currículum, pero vamos a resumirlo en un gracias por estar acá. Nos viene muy bien a los pescadores deportivos tener este tipo de contacto con biólogos y con la gente que conoce de la biodiversidad de los ríos que tanto nos gusta pescar. Bueno, gracias. Lo que te muestra que ando por todos lados que soy una plaga en realidad. Así que, No, nada. no, la verdad que es un placer escucharte porque, digamos que además del laburo formal, haces una tarea docente. Yo te he visto en charlas ahí en la última fiesta que se hizo de la trucha Stil, que este año no pudo ser, pero en la anterior, y bueno, una valiosísima charla que lamentablemente fue tirada a un horario muy tardío donde ya muchos pescadores no pudieron asistir, pero es muy enriquecedor como pescadores, los que tenemos algunas inquietudes medioambientales, nutrirnos de los saberes de personas como vos. Bueno, si puedo colaborar en algo, yo, digamos, siempre me dediqué al manejo de pesquerías. Si bien, como vos bien sabés, yo viví casi toda mi vida en Tierra del Fuego, me vine ahora para Córdoba hace un par de años, así que mi ámbito natural incluso sigue siendo la Patagonia. Pero bueno, yo Sí, siempre consideré que a los manejos de las pesquerías les faltaba una pata muy importante, que es la parte social, ¿viste? Ver al pescador como un depredador, en el sentido técnico de la palabra, de la naturaleza. Digamos, depredador se usa como algo despectivo o como con una carga negativa, y, digamos, en ecología un depredador es una orca, un puma y un jaguarete, y nadie dice que son nada, sino que son los que se comen a otros. En este caso, a mí sí. me parece Sería que nuestra falta función biológica, ¿no? Ser la función depredador. ecológica, Eh. sí, el lugar en su cadena alimentaria. Entonces, a mí me parece que siempre faltó poner una mirada más en lo que hacen los pescadores, porque en definitiva muchas veces son los que determinan la calidad de la pesca. Y, y me parece que es importante este tipo de charla o las que yo doy a lo largo del país. Me tomo ese esfuerzo porque me parece que es parte del trabajo que uno tiene que hacer cuando quiere mejorar una situación. Hay muchas veces donde se trabaja mucho sobre los peces y se olvida todo esto, y generalmente generalmente no, siempre esos programas terminan fracasando, o si funcionan, funcionan porque de casualidad funcionó, porque esté bien encarado técnicamente, ¿no? ¿Qué quiere decir manejar una pesquería? Y a ver, primero una pesquería hay que ver cuáles son los componentes. Para mí hay tres componentes básicos de una pesquería. La especie blanco, ¿sí? Que es la que vos querés pescar, ¿sí? El medio ambiente, que yo dentro del medio ambiente incluyo el resto de las especies acompañantes, ¿sí? Que son parte de una comunidad. O sea, vos no podés considerar una especie Aislada. sin considerar la comunidad, ¿sí? Y no solamente los peces, sino todo, ¿sí? Y después está los usuarios, ¿está? Y vos tenés que trabajar sobre esas tres cosas. O sea, por ejemplo, eh, en el litoral se habla mucho del cuidado del sábalo y del dorado. Perfecto. Ahora, hay que hablar de las represas, hay que hablar de los barrios privados, hay que hablar del cambio de uso de los sitios de inundación. Por ejemplo, en el delta del Paraná, antes la explotación, tanto ganadera como silvícola o lo que la que hubiese, se adaptaba
a los ciclos de inundación. Ahora no se adapta, Modifica. porque, Claro. claro, ahora ¿qué hicieron? Modificaron el ambiente para estar en seco todo el año. Eso implica menos áreas de cría, por ejemplo. Entonces, vos esas cosas las tenés que ver. Si vos sos pescador de pejerrey, ¿no? Vos sabés más o menos, Wilmar, cuántos pescadores de pejerrey hay en la provincia de Buenos Aires, se estima. No, ¿cuántos no? Pero sé que es la especie más pescada. Su posibilidad de habitar en río, en mar, en lagos, en diques, Bueno, en todos lados, hace que, y su cualidad gastronómica hace que sea la más buscada. bueno, yo no quiero hablar y no voy a hablar de datos porque los datos uno se olvida, pero para que te des una idea, estamos hablando de 2 millones de pescadores. Hay 600 clubes Perfectamente. federados, ¿ok? Ujú. Eso significa una cantidad terrible de gente pescando. Pero también significa una cantidad terrible de peces que son extraídos del ambiente y vos me vas a decir, estoy hablando de pejerrey, no, estoy hablando de mojarras. Y eso Estoy es hablando algo de. que, mojarras, por ejemplo. Ok. Sí, Y, claro. y El insumo. hay un terrible impacto, de hecho hay lugares que han sido deplecionados y la industria se ha movido a otros lugares, no solo de mojarra, de morenas, por ejemplo. Y esas son las partes tuertas que tienen siempre las visiones, ¿no? Siempre Sí, falta ver sí. ese tipo de cosas. Entonces, por supuesto que Además, 2 millones. un número creciente de pescadores presionando los mismos ámbitos, ¿no? Porque no es que surgen más lagunas, más ríos. Cada vez somos Bueno, más. El año que viene seremos 2,5 millones o 3 y así, pero las lagunas son las mismas. Entonces, si no cambiamos nosotros nuestra cabeza y nuestro comportamiento, pero bueno, hay que tener en cuenta todo esto lateral que hace a la captura de nuestra especie objeto, que es, como decís vos, la carnada, bueno, cómo impacta eso en otros ámbitos, ¿no? Porque de algún lado esas mojarras, esas morenas salen. exacto, y parece que eso no se considera, pero no se considera por ignorancia en el buen sentido de la palabra, lo digo, todos somos ignorantes, yo soy ignorante de millones de cosas, ¿sí? Quiero decir, no es mala voluntad, no es que al pescador no le importa las poblaciones de mojarras, simplemente lo invisibiliza, ¿sí? Entonces, Sí. son cosas que cuando vos haces un manejo, las tenés que tener en cuenta, porque muchas veces lo que se nota es que siempre se cargan las tintas sobre los mismos actores sociales, ¿no? Y muchas veces esos actores sociales no son los que generan el mayor impacto. Y esto vos que estás en el periodismo sabés que se puede medir objetivamente, por ejemplo con centímetros digamos, de línea en artículos. Si vos te fijás los centímetros, o la saliva, si querés, ahora en época de redes sociales, que se gasta en hablar de los artesanales o de los mayoneros, o digamos, hablando en el sur, ¿no? Que los llamamos mayoneros también, y lo comparás con los centímetros que se usan para hablar del impacto de la pesca recreacional, lo que ustedes llaman deportiva, yo lo llamo recreacional, Sí, sí, vas a ver que adherimos a eso. Creo que la pesca tiene una parte competitiva, deportiva, y otra que es, como decís vos, recreacional, pesca recreativa, digamos. sí, Que muchos nos enrolamos en esa línea, de salir a disfrutar mucho más que de la captura de peces, sino de estar en contacto con la naturaleza, reconciliarnos de algún modo con cierto estilo de vida paleolítico, volver un poco a tener contacto con el agua, cazar, pescar y yo, recolectar, ¿no? Lo que hacíamos claro, como especie hace muchos años. lo que sucede es que, eh, qué sé yo, nosotros como profesionales tenemos que hablar como profesionales y para hablar como profesionales nos tenemos que manejar con datos y saber decir no sé y cuando no se sabe y del otro lado hay que aprender a aceptar el no sé como parte de la complejidad y de la falta de financiación que muchas veces tuvo la ciencia en la Argentina, ¿sí? Eh, entonces, No es muy yo, argentino decir yo no sé de algo, ¿eh? El argentino bueno, siempre sabe de todo, ¿viste? Habla bueno, tocando de oído, pero habla. bueno, sí, ahí hay una desgracia que tiene mucho que ver con cómo funciona nuestro cerebro, ¿viste? O sea, por ejemplo, los que sabemos algo de algo siempre creemos que no sabemos nada. Y los que no saben nada creen que saben todo. Entonces vos te parás en una discusión y es difícil. Pero lo bueno, para no ser tan Y sí, negativo, es aquella que en frase realidad, de que los necios están llenos de certezas y las personas que saben están llenas de dudas, ¿no?
Sí, pero justamente porque cuanto más sabés, por ejemplo, yo trabajé toda mi vida en sistemas que comparado con lo que estoy embarcándome ahora, que son la cuenca del Paraná, eran re sencillos, ¿viste? 5 especies, ríos chiquititos, nada de migraciones, ni cosas raras, ni tener que ver si el nivel está por encima de los 5 metros, por debajo de los 2 metros. Eh, Así que estoy en una etapa, si querés, de aprendizaje de algunas cosas, ¿viste? Porque aparte la información que hay es dispersa, pero bueno, los sistemas son complejos y por lo tanto las respuestas nunca van a ser blancas o negras ni simples. Y por ahí muchas veces, a veces yo escucho que dicen a los biólogos hay que pedirle preguntas, no respuestas. No, no, no es cierto. Lo que pasa es que la pregunta que vos me hacés necesita entender los ciclos biológicos. Y si un ciclo biológico tiene 10 años, porque un bicho se reproduce cada 10 años, yo hasta el día año 11 no te puedo decir nada. ¿Qué le voy a hacer? Es la Claro. naturaleza. Sí, Entonces, señor. eso es una cosa que hay que tener en cuenta, la complejidad de los sistemas, ¿viste? Entonces, Y más en si vos sistemas tomás... como el Paraná que tienen los ciclos que parecen que se van alterando constantemente, ¿no? Este año asistimos a una sequía tremenda, parece que los ciclos se van acortando, entonces ni siquiera esos 10 años ya también son parámetros, a veces esos 10 años pasan a ser 5, después pueden estirarse, no sé, el mundo está cambiando, modificamos el ambiente y hacemos que todas las cosas se resignifiquen todo el tiempo, ¿verdad? Más o menos, un poco sí y un Ajá, poco no. A ver, a ver. hay cosas que se pueden manejar y cosas que no se pueden manejar. A ver, por ejemplo, los bichos del Paraná evolucionaron por millones de años para optimizar el uso de ambientes que tienen una época de crecida y una época de estiaje, de baja, ¿sí? No hace falta que explique cómo es el ciclo, creo que todos lo saben, pero por ahí rapidito, digamos, los bichos cuando sube, aumenta las horas de luz, aumenta la temperatura y empieza la creciente, ¿sí? Empiezan a irse río arriba a los lugares de desove. Desovan en el cauce principal del río, las larvas y los huevos son planctónicos en general, quiere decir que no tienen ningún tipo de cuidado, ponen 1.000 millones de huevos, por decir una cosa así, digamos, en un momento el Paraná es un desfile de huevos, millones, 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 que si los contás no te dan los números, los ceros, y esos bichos son planctónicos y son muchos justamente porque están adaptados a que como en el momento que aumenta el nivel, el valle de inundación donde están las lagunas y todos los humedales se conecta con el cauce, esos bichos se metan ahí. ¿Por qué se meten ahí? Porque si se quedan en el cauce principal, las mojarras y todos los bichitos que después van a ser comidos o que fueron comidos los parientes por sus padres, se van a vengar y se van a morfar todo lo que ande por ahí, Claro. sábalo, todo, porque las mojarras uno las ve chiquitas, pero son predadores tremendos, ¿sí? Sí, Eh, sí. ¿Y lo de las entonces, horas de luz favorece la generación de plancton? ¿Vos decís que reproducen cuando hay no, más bueno, aumento de luz y eso? lo que pasa que en lugares como el Paraná, que no son claros, Ujú. la producción primaria está más tirada hacia las plantas, las macrofitas, ¿sí? Y Ok. tampoco mucho, o sea, las macrofitas ¿dónde están? En el valle de inundación, no ves planta en el cauce principal. Ahí sí puede haber una producción planctónica, pero digamos, de hecho, entre las casi 1.000 especies, por decirte un número grande, en Argentina hay como 400, 500 especies o 600 de peces. Si vos te fijás las que viven en el Paraná, hay muy pocos que son plantófagos, Ok. ¿sí? Entonces, continuando con lo que yo te decía, si los Sí, bichos sí. se meten en esos valles de inundación, ahí se crían y cuando son más grandes vuelven y reinician el ciclo. Bueno, eso lo hicieron por miles, millones de años. Cuando vos me decís, estamos en una situación particular, yo te digo, ¿a qué escala temporal? A ver, lo que pasó hoy pasa cada 50 años, pero yo te estoy hablando de miles de años, cientos de miles de años. Entonces, los peces evolucionaron para esta situación también. ¿Qué quiere decir eso? Este es un año malo, vamos a tener lo que se llama un reclutamiento malo, si esto sigue, porque todavía no se reprodujeron, estamos en invierno. ¿Sí? Si las lagunas no se conectan con el cauce principal y no hay lugares de cría, vamos a tener lo que se llama un reclutamiento fallido. ¿Eso significa que la especie está en peligro? Significa que este año vamos a tener un reclutamiento fallido, no que la especie está en peligro. ¿Me explico? Porque ya han pasado por esto. Eso es lo que no podemos manejar.
el clima hasta cierto punto, la temperatura. Bueno, yo no me quiero meter ni en cambio climático, en esas cosas, porque se hace muy amplia la cosa. Ahora hay otras cosas que sí podemos manejar. Hay otras cosas que sí podemos manejar. Y se comprende como concepto que las especies son plásticas y se adaptan a distintas circunstancias y tienen mecanismos para sobrellevar distintos niveles de agua y tienen los recursos para afrontar estas contingencias. Sí. Digamos que más que los recursos tienen lo que se llama la resiliencia o la capacidad de capear situaciones malas, porque si vos el año que viene no tenés esto, y bueno, a lo sumo es como decir, bueno, a ver, yo fui a una escuela y eché a todos los chicos de tercer grado, con lo cual perdí esa clase de edad. Pero tengo segundo, que al otro año va a ser tercero, y bueno, y en cuarto ese año no voy a tener. Entonces voy a tener como, si querés, una talla que me va a desaparecer hasta que esto se acomode. No es que pueden resolver todas las situaciones. La situación que están teniendo hoy es bastante complicada para el reclutamiento, y va a haber un reclutamiento bajo si esto no cambia, que parece que no va a cambiar por los pronósticos. Pero eso no lo quiero minimizar, pero tampoco convertirlo en la tragedia mediática que se convirtió. Volviendo a lo que estaba diciendo, hay otras cosas que sí podés manejar. Yo a veces digo números, pero por decir grandes. Yo no cuando digo hay miles de millones de huevos, nadie los midió, ¿no? Es una forma de hablar. ¿Entiendes? En el Paraná, en la cuenca del Paraná, o incluso en otros ríos de Brasil, hay 1.000 millones de represas. Ahí te pongo un ejemplo como uso yo los números, ¿sí? Bueno, ellos tienen un problema con los peces migratorios que ha hecho que muchos operadores de pesca se vengan a Argentina a pescar, porque no tienen más migratorios. Eso sí se puede manejar. Vos ahí tomás una decisión, ¿sí? Entonces, a mí me parece que dentro de una pesquería hay cosas que podemos manejar, ¿sí? Por ejemplo, la presión de pesca, las especies, las épocas de veda, quién se lleva la torta, porque, a ver, ahora vamos a hablar de otro tema que es que la decisión de la pesquería es política, no es biológica como todo el mundo cree. Y hay otra que no podemos manejar, o sea, que el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, o las precipitaciones no las podemos manejar, porque aparte intervenir sobre cosas como el cambio climático no se resuelve de un año para otro dejando de usar desodorante, ¿entendés? Claro. Entonces, hay cosas que son manejables sobre las que podemos trabajar. Los biólogos que trabajamos en manejo de pesquería, no es que le restamos importancia, pero nos metemos sobre donde podemos cambiar la realidad, no donde no la podemos cambiar. No sé si soy claro en lo que digo. Sos claro, y sobre este factor que podemos manejar, yo me imagino que como todo en la naturaleza funciona autorregulándose, ¿no? Más predadores, menos presas, más presas empiezan a generar más predadores, bueno, se compensan esos niveles. Ahora, ¿qué pasa cuando el hombre interviene, por ejemplo, haciendo una pesquería de exportación, a la que colegas tuyos como Norberto Oldani o Baygun calificaron como elefante dentro de un bazar, ¿no? Está bueno que acomodes la cámara porque se te veía un poco cortado. ¿Qué pasa cuando el hombre interviene de esa manera? Y, como decís vos, desde decisiones políticas, no sé si están bien basadas en decisiones, en información biológica correcta o no, porque aquí, digamos, se está sosteniendo una industria en base a un recurso público, si se quiere, o de todos. ¿Cómo altera eso que no tiene que ver con una regulación biológica una especie tan emblemática como el sábalo, que es, bueno, el gran sustento de la biomasa, ¿no? Del Paraná, de toda la cuenca panoplatense, va. A ver, primero, cualquier guía de pesca de mosca está haciendo plata también con un recurso público. Partamos de esa base, porque los peces son públicos, ¿sí? En Argentina, pueden devolver el pez. La fauna salvaje, bueno, la puede devolver, pero hay una mortalidad posliberación asociada. Y acá vos me dijiste el uso de un recurso, no me dijiste la muerte del recurso, ¿está bien? Porque de última podemos aplicar el mismo razonamiento para los cazadores, ¿está bien? Digo eso sí, bueno, se sobreentiende que una pesquería comercial mata al pez. Sí, y una pesquería recreacional en la mayoría de los casos, hablando en número, mata. ¿Sí? Hay muy vamos a hablar del impacto de los pescadores deportivos también, pero queremos ver en cuanto a volumen de impacto, qué cosa estresa más el recurso o lo complica poblacionalmente a las distintas especies. Bueno,
No, eso no está medido. El único Ujú. lugar que yo sepa que está todo medido son los trabajos que hice yo en el Río Grande. Ahí nosotros Patagonia. tenemos la tasa de mortalidad de todas las actividades en el río. La de los guías comerciales, la de los pescadores deportivos, tenemos una estimación del furtivismo. A ese nivel que yo sepa, no hay ningún estudio. Pero no por lo que dije antes, porque yo trabajé en un río de 88 kilómetros, ¿sí? Que está Claro. cerrado en su mayor parte y es mucho más fácil de trabajar. Entonces, esa pregunta es difícil de contestar, se pueden hacer estimaciones. Y yo soy un convencido de que hay que meterse sobre la pesca recreacional a ponerle números. Números que por ahí van a gustar Totalmente. en alguna cuestión, pero no van a gustar en otra. Yo Sí, lo que sí, te quería decir, Wilmar, sí, sí. no era corregir lo que vos decías, sino hacerle notar a los que están escuchando que el recurso es público para todos. Y ahí voy a lo que yo quería desarrollar antes y voy a desarrollar ahora, que es, Dale. eh, vos tenés una especie y un ambiente y una comunidad, ¿sí? Esa comunidad tiene una capacidad de dar a la sociedad una producción, ¿sí? En biomasa o en número de peces, que se puede sacar y es lo que se llama el uso sostenible del recurso, Bien, ¿sí? Bueno, bien. ahí un biólogo te puede decir o te puede modelizar, bueno, a ver, si como hicimos nosotros en el Río Grande, nosotros sabíamos cuántos peces había, cuánto entraban cada año, cuáles eran los factores de mortalidad, cómo crecía individualmente cada uno de los 80.000 peces, obviamente no medimos los 80.000 peces, pero sí medimos el crecimiento individual de un montón de bichos, que lo hizo un colega mío, Martín García Sorey, de Puerto Madryn, que es un capo y algún día lo tendrían que conectar. Y, Con gusto. y con eso hicimos un modelaje y le dijimos a la provincia, a ver, estamos en un 4% de mortalidad, ¿sí? Si ustedes quieren que las tallas se mantengan en un 90%, tienen que bajarla a un 3%. Si quieren bajarlo a un 40%, si a ustedes eso les parece aceptable, pueden matar hasta un 20%, por decirte, 20% de la población. Bueno, y ahí voy a la otra cuestión. Cuando el biólogo te dice eso, ya terminó su trabajo de biólogo. Y ahora viene la parte política. ¿Cuál es la parte política? Bueno, si yo quiero hacer un manejo sostenible y me dicen que tengo 30.000 toneladas, por ejemplo, para sacar de sábalo, ¿quién se lleva esas 30.000 toneladas? Eh, la exportación, la no exportación, los frigoríficos, los no frigoríficos, los que cazan, los que pescan para comer, suponiendo Bueno, que el sábalo fuese. en el caso del sábalo, te puedo decir, por informes del Ministerio de Agroindustria, el 75% de lo producido en sábalo se exporta y el Sí, 25% queda en el mercado interno. está bien, esa es una decisión política y es donde yo quería llegar. Las decisiones Bien. son políticas. No, a veces se piensa que los biólogos damos la solución y los biólogos damos un insumo para que la parte política, y a ver, cuando yo digo la parte política no digo un político partidario, podemos El hablar de, sistema. nosotros estamos hablando de política pesquera cuando, si vos me decís yo estoy en contra de los frigoríficos y yo digo estoy también en contra, digamos, o a favor. Estamos hablando de lo que nosotros consideramos subjetivamente que está bien, y eso es política, no partidaria, ¿me explico? Entonces, Entiendo. el problema, y es una de las cosas que para mí se plantean también mal en estas discusiones, es que, y esto yo lo hablé con algunos de los chicos de Río Sano y de la PDL en una reunión que tuvimos hace un tiempito, que estaban ahí viendo el tema de las vedas, es que no se, digamos, hay que separar las cosas. Una cosa es si las 15.000, 20.000 o 2.000 toneladas de sábalo son sostenibles o no. Si son sostenibles, no tenemos un problema biológico. La otra es si es justo o injusto el uso que se hace de esas toneladas. Si es sostenible y es justo, no tenemos ningún problema. Si es insostenible y es justo, tenemos un problema. Y si es insostenible y es injusto, tenemos dos problemas. Entonces, no hay que poner, va a ver, yo no puedo hablar acá como Miguel Casarinovo, sino como un biólogo. Entonces, como técnico, yo te tengo la obligación, porque vos me estás preguntando como técnico, de decirte que el modelo de explotación es otra discusión, si es justo o injusto. Pero
llegar digamos, cuando yo he escuchado gente que me ha dicho, los frigoríficos son fuente de corrupción, los frigoríficos no ponen plata, digamos, la gente, el pescador que está en el agua es cada vez más pobre y el frigorífico es cada vez más rico. Bueno, discutamos el modelo de explotación del frigorífico, pero eso no quiere decir, a mí no me lleva a decir que la población de Sábalo está amenazada por la exportación. En todo caso, lo que está amenazado por la exportación, si nos separamos las cosas en dos, Wilmar, seguime con la idea, Sí, sí, te estoy es siguiendo, sí. el pescador, ¿sí? El mayonero. Ahora, si el pescador mayonero o el frigorífico encima no son sostenibles, bueno, tenemos dos problemas, pero para mí hay que separar los problemas, ¿ok? Está bien que nos Obviamente, separes y nosotros mismos también estamos en esa línea, porque tampoco, ni siquiera te diría que estamos en contra de la exportación, sino que también estamos en contra de la no generación de pescado, es ir al recurso natural, tomar lo que quiero, lo que me dejan y llevármelo. No estás, me parece que si antes hablamos de la presión del pescador sobre las lagunas, que podemos repoblar, que hay know-how para volver a sembrarle pejerrey y todo, y que tenemos una población creciente de pescadores presionando los mismos ámbitos, también en ríos como el Paraná y como el Uruguay hay una presión exportadora que no siembra nada, que se lleva un recurso. Nosotros creemos que en alguna medida va a terminar afectando, sobre todo con estos problemas que se están dando con la no reproducción de especies por las diversas circunstancias, por más plasticidad que tenga. Lo que se está viendo es que las tallas se van achicando, que el sábalo de 45 ya es más raro de ver, y que, bueno, en el medio también caen otras especies en la volteada. La ausencia de controles que no regula por ahí la pesquería de sábalo, tampoco regula las masacres que se hacen con surubíes y dorados. El pescador es un observador primario que va al agua todo el tiempo y que ve cosas atroces y que muchas veces no tiene ni siquiera a quién recurrir. Además no sabe si la red que está viendo es legal o ilegal. A mí me ha tocado ir al río y llamar a la prefectura y que me digan, usted no puede sacar la red. ¿Y cómo voy a hacer eso? A ver si me como un balazo. No sabes a quién recurrir, pero vemos que ese negocio no se detiene ni aún en un contexto de bajante tan grande como esta, ni en medio de una pandemia, de donde otras actividades están suspendidas. Esto no para. Y yo no sé si una demanda creciente de proteína de alta calidad, como la que el mundo le puede pedir a un curso de agua dulce como el nuestro, va a terminar impactando, digamos, sin retorno en ese recurso. Vos me decís, bueno, no está claro. Y alguien lo tiene que tener claro. Hay biólogos que sostienen que esto es posible porque, evidentemente, cuando se conceden estos tonelajes para Santa Fe, para Entre Ríos, para los frigoríficos, porque ni siquiera para la provincia, sino para los frigoríficos, alguien los avala desde el punto de vista biológico. Nosotros sí, queremos buscar pero información a ver si esto es real, si es sostenible, como decías vos antes. Si es sostenible, después discutamos si el modelo de producción es también algo, ¿cómo te puedo decir? Legítimo, ¿no? Si ese pescador, por ahí si estuviera cooperativizado, no ganaría más, no se perpetúan sus condiciones. Bueno, discutamos después la parte social. Pero en principio nos interesa, esto se llama ríos sanos, saber si el río está sano o está siendo herido de muerte. En ese sentido estamos buscando información con ustedes. mirá, si yo te tengo que contestar en un segundo, te digo falta el Estado, punto. Ahora, ¿Falta si el yo te Estado? tengo que contestar, falta el Estado, obviamente. Acá falta el Estado. ¿Sí? Ahora, vos dijiste un montón de cosas y no me hagas olvidar porque yo quiero hablar de la siembra después. ¿Sí? Siempre, sí, sí. Pero, a ver, yo lo que digo es lo siguiente. Cuando uno dice que no se sabe del todo lo que está pasando, no quiere decir que no se sepa muchas de las cosas. Cuando vos te dicen que tenés una cuota de 10.000 toneladas, no es lo mismo 10.000 toneladas de bichos de 60 centímetros que 10.000 toneladas de bichos de 20 centímetros. Sobre todo si los de 20 centímetros no se reprodujeron nunca. Eso es ABC del manejo, ¿sí? Muchas veces los técnicos damos recomendaciones, pero esas recomendaciones no se tienen en cuenta. Y muchas veces nos comemos los palazos y escucha, he visto videos hechos por referentes de los pescadores, he visto libros que me han regalado y los he leído donde alegremente se dice que todo estamos comprados. Y Claro. esa bosta es la que a mí tampoco me gusta y lo que hace que muchos de nosotros dejemos de
comunicarnos, porque siempre está el que te salta y te insulta, y vos decís, lo hago gratis, ¿por qué me tienen que insultar? Es una Es cosa que yo hablé cierto, con la... Es es, una es- cosa que es yo hablé... cierto, es una cuestión que desde el periodismo hay que hacer un mea culpa también de aquello que decía Héctor Ricardo García de Crónica, ¿no? Informarse para informar. En esas estamos, por eso queremos la voz de ustedes. Directamente aquí me están viendo a mí, te están viendo a vos y la Sí, gente saca sus conclusiones, sí, ¿viste? sí, sí. Y es buenísimo escucharlo. El problema es que yo estoy haciendo una charla compleja, con muchos Sí, conceptos que hay que interrelacionar digamos, el trabajo del periodista o del divulgador científico es convertir toda esa cuestión compleja a la que muy inteligente y como corresponde vos me estás llevando repreguntándome en algo que por ahí sea más accesible a la gente. El concepto de capacidad de carga, esto de la primera reproducción sexual, y después, bueno, por ahí encontrar los ejemplos adecuados. Yo lo que digo es que vos tenés razón. El tamaño de malla ha disminuido, estamos peligrosamente cerca de algunos parámetros que no deberían pasarse, y es verdad que ese tema hay que discutirlo. Ahora, como te digo que eso es un peligro, también quiero llevar tranquilidad en esto. La parte más sana de la cuenca del Paraná es Argentina. Casi, digamos, en función de la cantidad de kilómetros cuadrados de cuenca y que incluye los humedales, los lugares más sanos son argentinos. Los brasileños no tienen nada, prácticamente, teniendo un país fluvial. sí, sí, ¿Sí? sí, sí. ¿Por qué? Porque ellos decidieron utilizar esos ríos para generar energía hidroeléctrica. ¿Sí? Decisión política. Nosotros no es que decidimos dejarlo para la pesca, que siempre fuimos un país que se desarrolló mucho más lento que otro, ¿sí? Que Brasil, por ejemplo. Entonces, yo lo que digo es que hay que discutir el modelo de desarrollo, y en función de ese modelo de desarrollo es donde vos tenés que decir qué hacer. Y ahí vamos a otro tema. Muchas veces se plantea la pesca recreacional como un modelo de desarrollo, con el cual yo estoy de acuerdo, sobre todo si es un modelo de desarrollo abierto. ¿Qué quiere decir un modelo de desarrollo abierto? El modelo clásico del litoral. ¿Cuál es el modelo clásico del litoral? Vos vas a cualquier pueblo y ves que un montón de gente tiene lanchitas, que un montón de gente vende carnada, entonces la guita se reparte. A diferencia de eso, en Patagonia se implementa en muchos lugares el modelo cerrado. Obviamente, vos vas a Junín de los Andes y te das cuenta que ahí la plata la mueve la pesca, pero si vos te vas al Río Grande, donde yo trabajé, es un modelo económicamente cerrado. O sea, el mismo que vende es el dueño de la oveja que mata y te da de comer, y es el que, viste, entonces, en Río Grande, en la ciudad, el taxista jamás ve un gringo porque lo van a buscar ellos, y entonces ese modelo más allá de los impuestos y el cuidado del río y otras cosas que se pueden discutir, es un modelo de desarrollo cerrado. Por supuesto, entre esos dos modelos hay un Hay montón de grises. graduaciones. Por supuesto que lo mejor para la sociedad en conjunto es un modelo abierto, ¿no? Porque, entre otras cosas, no restringe la pesca de la gente, porque un modelo cerrado muchas veces necesita de que el pescador común no pueda entrar a los lugares, ¿no? Aparte. Aunque eso Ujú. también tiene su variación, porque por ejemplo en el Río Grande se ha llegado a una solución de compromiso donde cualquier fueguino, por ahora, no un argentino, si bien en un momento lo logramos, pero nunca se implementó del todo, y cambió el gobierno y se volvieron atrás, puede disfrutar de un río por el cual se pagan $7.000 la semana para pescar gratis, y parte de que puedan disfrutar esa pesca, porque lo tenemos medido comparado con otros ríos públicos, tiene que ver con el cuidado que se hace. Que eso lo tenga que hacer un privado son dos mangos aparte. Nosotros en Tierra del Fuego tenemos un río, o tuvimos un río, que es el Río Claro, que funcionaba como un coto público, que nadie pagaba nada y lo manejaba el Estado, y también teníamos calidad de pesca. Bueno, hecha esta digresión. Sí, sí. Por supuesto que la pesca deportiva es un motor importantísimo de desarrollo, ¿sí? Pero justamente también hay que pensar que cuando uno habla que somos un montón y que hay mucho desarrollo, también lo que estamos diciendo sin decirlo y sin darnos cuenta capaz, es que tenemos un impacto sobre la población de peces, porque somos muchos, ¿sí? Claramente, Entonces, claramente.
Sí, Acá cuando lo vos que decís, hace. déjame hacer un paréntesis chiquito Dale, ahí, dale. cuando vos dijiste antes, por ejemplo, falta el Estado con respecto a la pesquería comercial, también falta con respecto a nosotros, que no nos tenemos que andar cuantificando en base a especulaciones de datos de la industria, de cuántas cañas se vendieron en un año, pero en realidad no tenemos un censo, los permisos tampoco sirven de un parámetro, porque vos fijate que Corrientes el año pasado vendió 40.000 licencias, pero Entre Ríos vendió 6.000, nada con respecto, y no me vas a decir que no tiene, no sé, más de 100.000 pescadores la provincia. Bueno, yo, Ahí falta el Estado también, no sabemos cuántos somos, por lo cual es muy difícil medir qué impacto, cuántos somos los que hacemos devolución y cuántos hacen extractivismo. Qué complejo, ¿no? Medir con algo que vos no tenés muy claro, medir impacto con algo eh, que vos no... cuando yo dije el Estado, lo dije en ese sentido también. Falta como actor que aglutine las distintas posiciones, porque acá, a ver, lo que pasa históricamente, no solamente en el Paraná, sino en todos lados, es que hay conflicto de intereses. ¿Cuándo vos tenés conflicto de intereses? Cuando te gusta la misma mina. Entonces, digo, digamos, si a mí me gusta la hermana, nada. Entonces, lo que digo es, los pescadores recreacionales, de subsistencia, mayoneros, bla, 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 quieren operar sobre el mismo recurso. Pero hay algo que se olvidan, y es que en el fondo todos quieren lo mismo, porque si desaparecen los peces, se les acaba toda la cuestión. Y ese es el punto que hay que buscar, el punto de Totalmente. consenso. Sí, ¿Sí? sí. Entonces, yo cuando hablaba del Estado hablaba en general, ¿sí? Como ordenador de las cosas. Si vos querés dejarlo en manos del mercado, que hay políticos que piensan que el mercado ordena todo, bueno, van a hacer una commodity más. ¿Y sabés qué va a pasar? Lo que está pasando ahora, nada más que en vez de exportar 20.000 toneladas, vamos a exportar 1.000.000 hasta que se acabe y Capital Golondrina se vaya a otro lado y deje el tendal, como han hecho, por ejemplo, en Chile, las pisciculturas. ¿Me entendés? Sí, Entonces, sí. a mí me parece, yo estoy a favor del uso de los recursos naturales, pero de un uso sostenible. Y estoy a favor del uso múltiple de los recursos naturales. Y estoy a favor de la zonificación en el uso. Yo estoy a favor de que se detecten áreas de cría y que sean reserva. Estoy a favor de que si el modelo, obviamente no estoy a favor de la explotación del ser humano, por lo tanto cuando yo digo que estoy a favor de la explotación, o del uso, pues ya por explotación no se usa, y que estoy a Sí. favor de que si es sostenible y un modelo justo se exporte pescado y genere divisas, eso no me convierte en un defensor de los frigoríficos tal cual están planteados hoy. ¿Sí? Lo que estoy a favor es de un ordenamiento de la pesquería, donde cada uno sepa primero que es responsable, porque acá no hay pescadores que no maten, aún los que liberan todo, matan. Nosotros medimos en el Río Grande la mortalidad, pero digamos máxima, en un río frío, con bichos que vienen del mar, recontra en buen estado, enormes, con guías, sin sacarlos del agua, puede llegar al 3%. ¿Sí? Entonces, y en condiciones ideales. Todas las que te nombré son condiciones ideales para que baje la mortalidad de los peces. Vos te vas a pescar a Liberá con peces como el dorado, que tienen otra composición muscular, que son más sensibles a la falta de oxígeno, que les da el bobazo mucho más rápido que una trucha, que es un runner de alta distancia, mientras que el dorado es un bicho que te busca y vuelve. Por eso los que pescan dorado saben que muchas veces los bichos se planchan rápido y pelean los primeros minutos. Entonces, tienen un montón de cosas en contra en ese sentido, comparado con un salmónido. Con lo cual, la mortalidad por liberación tiene una consecuencia. O sea, estás sacando bichos de la población, ¿me explico? Por más que los liberes todos, y por más que no lo quieras hacer. ¿Sí? Entonces, todos los usuarios del recurso son parte de la disminución de ese recurso. Ahora, no quiere decir que no quiere decir que uno ponga un granito de arena y otro no ponga una roca o una montaña. Pero no es Sí. lo mismo sentarse a discutir sabiendo que todos somos responsables que sentarnos a discutir diciendo yo no soy responsable de nada y vos sí, y vamos a discutir acá. Está claro, pero me parece que coincidirás conmigo que el impacto de las redes es otro. Y además que ahí no hay ni siquiera la posibilidad de evolución, porque de última, muy buena parte de la población de pescadores deportivos tendrán la intención de devolver y más allá de que produzcan un impacto,
y de que no todas las devoluciones sobrevivan, por lo menos intentamos devolver, mientras que lo otro embolsa y mata, y aún lo que quedó fuera del formato comercial ya murió, y Sí. hay especies que caen en la bolsa y que no eran objeto de la pesquería y también murieron. Yo estoy de acuerdo con Están vos en que hay un viendo en este impacto Paraná grande. chiquito que estamos teniendo ahora escenas atroces de ríos cruzados de banda a banda con redes y encima una red atrás de la otra, atrás de la otra. Sí, Eh, bueno, yo estoy de acuerdo con vos, Wilmar, en que el impacto existe. Ahora, hay estudios, hay sobre todo 2 estudios que han analizado los desembarques comerciales de sábalo y lo han relacionado con los niveles hidrométricos. Y lo que te da es que cuando hay un buen nivel hidrométrico, 2 años después tenés un montón de capturas comerciales, que es el tiempo que tarda el sábalo en crecer y entrar a la talla que se llama reclutable para la pesquería. sí, Y eso sí. te está marcando que un factor fundamental es el sistema, cómo es la hidrología anual del río, Sí. porque no te alcanza con que suba mucho. Si sube mucho, vos tenés las larvas que se meten en las lagunas, pero si eso baja rápido, esas larvas desaparecen o no llegan a juveniles y estamos en lo mismo. ¿Sí? Sí, lo Ahora, explicó muy bien Luis Espínola el otro día, que es hidroecólogo, bueno, y nos habló de entonces, la importancia de niveles que bueno, conecten los ríos madre con las aguas interiores y todo. Estuvo bueno, muy bien. si él te lo explicó, yo no lo voy a explicar, porque aparte lo va a explicar mejor que yo. No te olvides que yo sigo siendo patagónico, ¿no? Y yo te estoy Patagónico. dando una mirada casi teórica de muchas cosas, ¿no? Sí. Yo veo que vos a veces como que llevás la cuestión a los artesanales y yo no es que no la lleve, es que yo estoy viendo desde la teoría cómo lo encararía yo. Yo digo, ¿se sabe que los artesanales o que la pesca comercial hace cosas? Sí, se sabe. Ahora yo te digo, ¿se sabe lo que hace la pesca deportiva? No. Y el número por ahí nos sorprendería. Yo te digo, digamos, si estamos hablando de 2 millones de personas, por ejemplo, en las lagunas, ¿de cuánto estaríamos hablando de Sí. pescadores del litoral? ¿Cuántos pescadores hay en el litoral? ¿2 millones? ¿5 millones? No está cuantificado, justamente la APDL, la Asociación de Pescadores del Litoral, está iniciando con IUC una plataforma, una suerte de encuesta, pero la gente no participa. Desde el Estado, como dijiste vos, no se hace algo orgánico. Los permisos de pesca no son un must, no son un requerimiento, no podés ir a Ni son pescar alegremente sin indicadores. sacar nada. Entonces es muy Bueno, difícil. Yo no sé qué responderte a eso. bueno, Pero sí como te no puedo decir sabemos, que hago un mea culpa sobre el impacto que hace la pesca deportiva, y hasta te diré que ni siquiera estamos en contra de la forma de vida ancestral del artesanal. Ese tipo que viene de padres, de abuelos, pescadores, yo quiero que siga sosteniendo su forma de vida y que hace a la cultura del río. Lo hablaba incluso con algún artista como Jorge van der Mole. Si se muere el río, se muere también el arte alrededor del río, se sí, mueren la formas cultura. culturales vinculadas Sí, al sí, río. ni hablar. Y yo no estoy en contra de eso. Yo lo que quiero saber es si el río está siendo herido de muerte. Que, bueno, es difícil de medirlo, pero en este caso, con un río que está seco, uno tendería a pensar, ¿no estaría bueno poner una medida precautoria? Esperar 180 días, esperar a que un nivel sea un poco más acorde a una pesca comercial y no ahora que como que están sacando los fideos de un platito de sopa cada vez más chiquito. Sí, y Esa es mi inquietud. sí, eso se llama manejo adaptativo. En Argentina no hay manejo adaptativo, porque en general todo el mundo se resiste al manejo adaptativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un manejo adaptativo te dice, bueno, a ver, el año que viene va a haber X cantidad para sacar. Ah, no, pero yo me armé un frigorífico para X cantidad. O viene el Claro. guía también y te dice, yo tengo vendida 2 temporadas. A ver, digo, y entonces es muy difícil hacer un manejo adaptativo. Digamos, lo que yo quise hacer en Tierra del Fuego y ahí donde me rajaron, en definitiva. Entonces, Es bueno digo, tenerte a vos que puedas comparar realidades, porque los cursos de aguas sufren problemáticas comunes, ¿no? No estamos metiendo aquí siquiera todavía factores como contaminación, el uso de las costas para otros fines que no son la de ser humedales, la quema de islas, el glifosato que va al agua. O sea, hay 200 millones de amenazas que, bueno, vos que trabajaste lo del carcarañá también, viste como un uso
de un río que se corta para fines particulares, lo mismo que ha pasado en Jáuregui con el río Luján. Por eso los Claro, pobres peces nos tienen que soportar desde todos lados, ¿viste? yo quiero que dejar claro esto. A mí me Sí, parece bárbaro que los pescadores se movilicen y a mí me parece bárbaro que los científicos le digamos a los pescadores qué está bien y qué está mal. Pero cuando hablamos de la biología, nosotros no planteamos las cosas en términos de bueno y malo. O sea, nosotros nunca vamos a decir, ustedes sí lo pueden decir, pero nosotros nunca vamos a decir eh, que está mal la pesca artesanal. Lo que está mal es la pesca artesanal mal hecha. ¿Sí? Sí, 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 lo que se quiere es sostener el recurso. Si la decisión técnica, esto que digo parece muy cínico, pero si la decisión técnica de una provincia, y vamos a poner un ejemplo que sí genera controversia, eh, y que yo conozco bien porque estoy trabajando en ese río. Parques nacionales están en contra, y me parece perfecto, de la introducción de las especies exóticas. Yo tengo una posición un poco menos dura, pero pienso que hay que zonificar, que lo dije varias veces en esta charla. Entonces, si vos tenés salmón chinook en las nacientes del río Santa Cruz, por ejemplo, en el río Caterina, en el río La Leona, en un montón de lugares, incluso en Piedrabuena, y vos pones una represa y no haces escala de peces, ¿sí? Esa especie exótica invasora va a desaparecer de la cuenca alta, y para parques va a estar bueno, y para otros pescadores le va a parecer mal, ¿sí? Y ahí es una decisión política, ¿sí? Y hay gente que está en contra totalmente de las especies exóticas y va a aplaudir eso. Y hay sí, gente que quiere pescar y que ni siquiera, bueno, más allá que en Patagonia hay un montón de gente que cree que las truchas son de acá o busca esas chicanas como que después de 100 años son parte del paisaje como Gardel y eso no. Ya te lo expliqué antes hace un rato que en términos biológicos y evolutivos 100 años no son 100 años nada. no es nada. ¿Sí? No son nada. Entonces, ahí tenés un ejemplo. ¿Sí? Lo mismo pasa con el Paraná. Lo que pasa el Paraná es inmanejable comparado con Patagonia, pero tiene otra ventaja con respecto a Patagonia. Es muy difícil reventarlo porque es enorme. En cambio, yo voy a un río de Tierra del Fuego, meto 50 pescadores a matar y en 3 temporadas no tengo más bichos que pasen los 2 años. Claro, ¿Sí? claro. Entonces, hay ventaja. Por eso yo hincho tanto con esto de zonificar, de generar zonas de veda y no ser talibán. Por ejemplo, ¿vos irías a pescar peces en el momento que se reproducen? No, Bueno, es lo que se hace en el litoral. La temporada claro, de pesca corresponde a la época de reproducción. ¿Está mal? No, claro. no está mal. Porque si no, no hay pesquería. ¿Me Ajá, entendés? Lo que hay que hacer es que el daño sea menor al que hace sustentable una población. Esa es la discusión. ¿Entendés? Vos tenés un pico de reproducción para los peces de escama y un pico de reproducción para los peces de cuero en el río Paraná. Y esas, sobre todo la de peces de escama, se superpone con la temporada más fuerte de pesca deportiva o recreacional. Entonces, si vos te ponés en talibanes y no, bueno, yo voy a aplicar el plan de la NASA y como biólogo te digo, para proteger la población que pesquen en invierno. ¿Qué pesca un dorado en invierno? ¿Viste? Por eso yo digo que es una discusión política y que la visión de un técnico es una de las visiones. Cuando empezó la pandemia y mandaron a los inspectores, como me dijo un chico de la PDL, que creo que era de la PDL, capaz que estoy equivocado y era de Río Sano, no sé, porque estuve en un montón de reuniones y mi cabeza explota. Entonces, está bien. pues sí, cuando vos mandaste a los inspectores a controlar precios cuidados en el medio de la pandemia, vos sí, eso es una locura. Y no, para la lógica del que lo mandó, que por ahí en ese momento puso por encima de los pescados, que a la gente no le cobren el triple el alcohol en gel, fue lógica, no fue una locura, fue una lógica distinta de la tuya. Y esas son las cosas que hay que entender, porque eh, no es que la justifique. A ver, hay una diferencia entre justificar y explicar. Yo explico esas reacciones, lo cual no quiere decir que las justifique. Si vos, qué sé yo, haces algo malo a una etnia durante 50 años, va a salir un loquito a tirar bombas. ¿Eso justifica la bomba? No, pero va a explicar que es una reacción a una situación previa. Entonces,
Hay que diferenciar esas cosas. En Se pesquerías hay muchas entiende, cosas. pero también tenemos que tener en cuenta que si hay un sistema bastante desarticulado de controles en Santa Fe y en Entre Ríos, y encima los pocos que hay los pones a hacer tareas que no son las específicas, decir, bueno, entonces, ¿quién va a ir al río a cuidar? Si ni siquiera ustedes, que son 6 de cada lado, en 2 Sí. provincias tan importantes y con tanta pesquería, están ocupados a este asunto, en este momento en donde los deportivos nos llegan videos todo el tiempo de atrocidades. Digo, bueno, ¿a quién recurrís? Si el tipo está mirando para otro lado, siendo que son un equipo diminuto y, y con las manos atadas muchas veces, o falta de recursos. Bueno, como No, decís vos, volvemos a caer en el tema de la decisión política de hacer un cuidado real y efectivo, o hacer como que hacemos sin hacer nada, digamos. mira, yo lo que pienso es que acá estamos hablando de una coyuntura. El ejemplo que yo puse es un ejemplo coyuntural, ¿no? Una pandemia, un quilombo donde, digamos, si Sí. yo digo, y con gente que se está muriendo de hambre. Entonces, yo puse un ejemplo actual de coyuntura. Yo lo que digo es que esas cosas, hoy hay que medio que decir, bueno, ya está, y lo que hay que hacer, y ya estoy dando mi opinión, es tratar a partir de la experiencia y a partir de que los pescadores empezaron a movilizarse de otra manera, porque las ONG antes no existían, y digamos, el pescador estaba federado, estaba en un club federado, y los clubes querían que traigamos black bass, ¿viste? Entonces, esa mirada ha cambiado porque de a poquito nosotros nos hemos acercado a ustedes y ustedes se han acercado a nosotros. Hay de todo, pero hay Ese un es otro nuevo tema, pescador. ese es otro tema al que te quiero llevar. A mí me gustaría que los puentes sean cada vez más fluidos y ver en qué medida los pescadores deportivos, abastecidos por información de ustedes, pero además abasteciendo a ustedes de información nuestra, cómo podemos contribuir, colaborar en hacer que las pesquerías sean sustentables, por lo menos desde nuestra parte. ¿Qué tipo de información? Bueno, participamos de programas de marcado, de tiburón, de dorado, pero en general estaría muy bueno, aquí sí, con la intervención del Estado o de ONG o de lo que sea, pero de qué manera podemos nosotros, supongo que vos, que investigaste Río del Sur y todo, te manejás con datos que te proveen pescadores también, datos de captura, de migración, no sé. Hay una gente que vamos a entrevistar mañana que está marcando peces en el litoral. Nos citó un caso de un dorado que dio la vuelta, capturado en Paso de la Patria, por el Río de la Plata, y fue capturado en el río Uruguay, bastante arriba. 1.500 kilómetros recorrió ese pescado. Me parece un dato muy valioso de saber ese tipo de cosas. Así que, Sí, ¿en qué medida los pescadores deportivos podemos ayudarlos? ese dorado famoso, el dorado de los 1500 kilómetros. Es un laburo Sí, de Sarah Berley de hace un montón de años. Mirá, yo y en Tierra del Fuego en particular fuimos pioneros en generar manejo de pesquerías con datos solo de pescadores. qué Digamos, bueno. nosotros en el Río Grande, por ejemplo, estimamos el tamaño del RAM, cuándo suben, cuándo bajan, la distribución de talla, el modelo de manejo pesquero, un montón de cosas solo con datos de los pescadores de caña. Obviamente nosotros íbamos al campo y hacemos nuestros aportes adicionales, Sí, ¿sí? sí. Hay un montón de gente que está empezando a incorporar a los pescadores en el tema, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, a ver, la Fundación Río Talamochita, en la cual yo estoy trabajando, el Río Talamochita es el río tercero, ¿sí? Con que estamos trabajando Carcarañá tercero con los dorados, es un Contá, desprendimiento de un grupo de contame pescadores. de eso, que es muy interesante. Y hay algo de ausencia total de información de eso. Me gustaría que lo despliegues porque, nada, viste, es un río cortado, hay un circuito ahí de circulación interrumpido. Contame bien. Bueno, sí, yo te cuento, pero te propongo algo, si tenemos el tiempo suficiente. Yo quiero terminar esta idea porque quiero hablar justamente de pescado, y después que me haga recordar esta pregunta la vemos en 2 minutos más. Sí, sí, Eh, perfecto. Estábamos hablando de pescadores y científicos, entonces, me Sí, parece que una de las funciones sociales que tenemos los científicos, sobre todo los que estudiamos la universidad pública y la defendemos, con la que, digamos, nuestra formación estuvo pagada por el pucho que se compra de cualquier tipo, aunque sea un hachero del Chaco, tenemos la obligación moral, me parece a mí, es una opinión mía personal, de colaborar en la forma que haga falta
con lo que la sociedad requiera. En este momento hay una sociedad que parte de esa sociedad, llamémoslo el colectivo de los preocupados por el río, demanda soluciones sobre una situación que no está del todo clara, pero que evidentemente es problemática. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? O sea, yo Perfecto. digo que es problemática, no estoy defendiendo ni a los frigoríficos ni estoy atacando a los pescadores. Digamos, estoy haciendo un resumen también, si querés, de lo que pienso de mi charla. No, perfecto, además soy también hijo de una universidad pública, me recibí Bien, en la de Buenos Aires y coincido con la idea de, bueno, en esto no media lo económico, estamos invirtiendo nuestro tiempo en hacer bien, algo por el bien, digamos, no por nada exactamente. personal. Sí, Ahora, creo que acá hay que entender un par de cosas. La primera que hay que entender es que no todas las cuestiones que se están planteando, por eso quise hablar de la siembra en un momento, son adecuadas. Si vos tenés un martillo para un tornillo, no te sirve. Y viceversa, si tenés un destornillador para un clavo, tampoco lo vas a poder meter. Entonces, las siembras son una herramienta. Entonces, lo que quiero decir con esto es que los biólogos o otros profesionales podemos ayudar a orientarlos en lo que sí corresponde hacer. Pero del otro lado necesitamos la humildad de aceptar nuestras opiniones y no desacreditarlas solo porque están fuera de lo que para ellos es el sentido común. ¿Sí? ok. ¿Por qué? Porque si no, lo que vamos a hacer es, en el mejor de los casos, torcerle el brazo a los políticos y cambiar un problema por el otro. ¿Sí? Hay mucha gente que está demandando siembras. Las siembras en el Paraná no sirven. Ajá, No mira vos. sirven. La acuicultura en el Paraná no sirve a los fines de conservación. ¿Sí? ¿Por Por qué? varias razones. La primera razón es una que yo comenté al principio de mi charla, que es que tiene que ver con que la cantidad de peces que habría que tirar en el Paraná para acercarse a la mínima reproducción natural es inconmensurable. Hay doradas que tienen 25 millones de huevos. Punto uno. Punto dos, la acuicultura es una actividad altamente peligrosa en términos ambientales. Básicamente por dos razones. Contaminación genética, por escapes, introducción de especies exóticas, que muchas veces vienen en las partidas, y después porque genera un impacto a dos niveles. Primero, que vos tenés que matar un montón de peces de otro lado para fabricar el alimento balanceado. Ujú. Y segundo, ¿sí? que la cantidad de desechos orgánicos y antibióticos y un montón de cosas que salen de los efluentes de una piscicultura, por más tratamiento que haya, al nivel de lo que quieren, de lo que tienen pensado hacer para sostener una pesquería, digamos. No estoy hablando de suplementar con peces una pesquería como la del Paraná. ¿Viste? No estoy Sí, sí. hablando, digamos, en lo que se hace en las lagunas de Buenos Aires está bien, suplementar está bien, lo que se hace en los diques está bien, porque estamos hablando de sistemas chiquitos, ¿sí? Y bichos que en 2 años los estás pescando o en 1 año los estás pescando. Entonces, en general, por lo menos yo soy muy crítico. A ver, yo trabajé en eso. O sea, yo fui el que hice, por ejemplo, la capacidad de carga del canal Beagle para el establecimiento de jaulas de engorde de trucha arcoíris. O sea, y justamente estuve trabajando en los niveles de contaminantes que generan las pisciculturas. Entonces, cuando yo digo que no sirve, digo, no puedes usar un martillo para un tornillo, ¿sí? Entonces, habría que ver dónde sirve y cuáles son los pros y los contras, ¿sí? No es lo mismo suplementar sábalos, que son el 50-60% de la biomasa de la cantidad de kilos vivos que hay en el Paraná, que suplementar surubí, que son muchos menos, ¿sí? No es lo mismo hacer acuicultura para vender, con lo cual vos podés hacer una acuicultura comercial y después los sacás del agua y los vendés, que hacer acuicultura para repoblamiento. Son dos cosas distintas. Si vos me decís que los frigoríficos se reconviertan a eso, lo podemos discutir. Ahora, si vos me decís que sembrar bichos en el Paraná sirve para algo, yo te diría, y mirá, como biólogo no te puedo decir no sirve con 100%
de seguridad, pero te diría que un 98-99%, No, me interesa más la otra línea, la de producir peces para evitar sacárselos al recurso natural y consumir de esos bueno, peces producidos. pero hay que ver de dónde se saca lo que se necesita para producirlos, porque Ok. ahí estamos en el caso de la carnada, Y que no ¿sí? lleguemos también a niveles, qué sé yo, como lo del salmón chileno, que por ahí lo rechaza la Comunidad Económica Europea porque dice que tiene, qué sé yo, 18 veces más cantidad de antibióticos que un salmón noruego, ponele. Sí, Si bien bueno, hay lobbies en todo esto y se desacredita un producto para que no entre en un mercado y todo, digo, hay que ver si esa cría también no produce un producto que no tenga la calidad adecuada para consumo humano, ¿no? sí, lo que pasa es que, qué sé yo, por ejemplo, el salmón del Atlántico de Noruega está desapareciendo por culpa, salvaje, está desapareciendo por culpa del salmón de cultivo. Entonces, viste, hay muchas cosas. A ver, vos Claro, nunca, jamás vas a poder capturar la variabilidad genética de una población natural en una piscicultura. ¿Vos qué haces en una piscicultura? Los que se te mueren, se te murieron. Estás seleccionando un bicho que pueda vivir en una piscicultura, que por ahí esas características genéticas no son, justamente los que se mueren son los más asalvajados, capaz, te pongo un ejemplo, y vos lo que estás tirando es basura al río, estás contaminando claro. genéticamente o estás homogeneizando la población, y entonces lo que estás haciendo es que un año como este haya menos plasticidad genética para bancársela. Porque en este momento las Perfecto. lagunas están desconectadas del río y estamos con temperaturas bajas. De hecho, en este momento, en Belville, acá en el Carcarañá, estamos teniendo mortandad de dorados porque hubo una baja de temperatura brusca esta semana y esos bichos se están muriendo. Está bien, estamos en una zona particular. Tenemos dorados cordobeses, ¿viste? Tenemos dorados en la sierra, una cosa media extraña. Son cursos más sensibles, ¿no? Claro. Sí, son cursos más sensibles, pero lo que te quiero decir es el concepto que muchas veces no se Sí. aplica de que las poblaciones son enormemente variadas y la acuicultura, más allá de todos los problemas ambientales que genera, la simplifica. Entonces, yo no estoy en contra de la acuicultura, si no, no hubiese trabajado en acuicultura. Lo que estoy en contra es de usar un martillo para un tornillo. Y yo veo que muchos pescadores plantean, no lo digo por vos, digo, pero muchos pescadores plantean por qué, Sí. no, por ejemplo, aplauden lo que hace Yacyretá. ¿Vos te crees que lo que hace Yacyretá tiene algún un impacto real sobre la población de peces del Paraná? Con la ¿A cantidad qué de te bichos que referís con tira. lo que hace Yacireta? ¿Qué quiere decir con eso? Yacyretá siembra, por ejemplo, cada Ah, ok, tanto. ok. ¿Me Sí. entendés? Bueno, a ver, si yo te Sí, digo es que más hay simbólico que miles. otra cosa. Sí, es simbólico, pero ese también es un argumento que hay que refutar. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice, lo hacemos en forma simbólica, porque queremos otra cosa, llamar la atención sobre lo que pasa. Bueno, pero vos muchas veces llevas pibe de las escuelas. Estás reproduciendo algo que está mal, porque esos tipos después van a Patagonia y también quieren que siembres. Nosotros estudiamos todos los ríos de Tierra del Fuego, todos los ríos imposible, pero la mayoría de los ríos importantes de Tierra del Fuego y aún los más destruidos no necesitan siembra. ¿Sabes por qué? Por lo mismo que pasa con los bichos de acá. Muy pocos reproductores, como tienen mucha fecundidad, alcanzan, después podemos discutir la cuestión genética, ¿no? Pero muy pocos reproductores que por la fecundidad que tienen alcanzan para producir muchos bichos chiquitos. Por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, el río San Pablo, en Tierra del Fuego. Un río que tenía bicho de 12 kilos, que están los artesanales en la boca, que lo pescaron. La cuestión que lo vedaron durante un montón de años. Nosotros fuimos a hacer un estudio y lo que encontramos es que había en 10 kilómetros del río 500.000 peces de este tamaño. 500.000, ¿no? Y Sí, seguíamos sí. caminando, pasamos los 30 kilómetros, que es más o menos una distancia larga como para que la presión de pesca sea grande, porque no había otra que ir por la orilla del río, y empezamos a encontrar adultos reproductores. Bueno, esos adultos pobrecitos que están ahí arriba, alcanzaban para cuidar todo el río. Entonces, lo que estaba pasando era que cuando los bichos se iban más abajo, y eran así, cuando llegaban así o así, los pescaban por presión de pesca. Ahora, yo te pregunto, ¿ahí hace falta sembrar o hay que dejar que este bicho llegue a esto? Entonces, ahí lo que tenés que hacer no es sembrar, sino disminuir la mortalidad, que es lo mismo que hay Claro. que hacer en el Paraná.
En el Paraná vos estás teniendo bichos cada vez más chicos porque hay mucha mortalidad, pero no natural, porque la mortalidad natural en general no es una mortalidad que varíe con la talla. Si yo agarro y tiro una bomba en una laguna, mato al que es así y mato al que es así, no es selectivo. Ahora si yo tiro una red que tiene un tamaño de malla así, todo lo que pase por acá va a sobrevivir. Eso es un arte selectiva. ¿Sí? Entonces, ojo con este tipo de cosas donde por falta de asesoramiento o mal asesoramiento, ¿sí? Se plantean cuestiones que de darles bola, ese es el problema, porque en general los políticos son bastante ignorantes de la cuestión y no tienen por qué saber, No, ¿sí? por supuesto, sí, sí. Les van a dar bola en algo que después nos vamos a morder la cola. Ahora, si la realidad es esa, ¿sí? Y no hay respuesta del otro lado, ¿qué deberían hacer los pescadores? Validar con su propio estudio puede ser una cosa. Si ellos piensan que todos los biólogos de los organismos públicos están comprados, como muchos han dicho, o piensan que los estudios no son suficientes, bueno, son 1.000.000, pongan 2 pesos cada uno, ¿sabés el estudio que se hace? ¿Entendés? ¿Qué es lo que hizo la Sí, sí. Fundación Río Talamochita con nosotros? A Yo ver, creo que más allá de partir de una premisa de a ver si contradecís o no al biólogo público, al que usa el Estado, digamos, está bueno tenerlo como herramienta propia, sí, hacer esto. pero aparte otra Sí, cosa, Wilmar, si vos no confías, ¿sí? Hacé tus propios estudios y si te dan igual vas a confiar, porque ponele que vos no hagas los estudios, pero desconfíes. No puedes hacer un manejo sobre datos donde muchos usuarios desconfían. Entonces, la situación hoy está claro. viciada desde ese lugar, sea justo o injusto desconfiar. ¿Me entendés lo que digo? Quiero, para no tomarte toda la mañana, ahora antes de pasar al Río Tercero, te quiero hacer una pequeña digresión y aprovechando tu cercanía con la Patagonia. Hoy publiqué en el Diario Popular un estudio sobre lampreas en el sur, ahí en el río Santa Cruz. Carolina Rivas creo que es una de las científicas que, digamos, determinaron o publicaron que la lamprea es una especie endémica argentina, ¿no? Una especie que no pertenece al conjunto de las especies deseadas o pescadas por los pescadores, o sea, está fuera de nuestro objetivo de pesca, pero que para los biólogos tiene una importancia y va a permitir, no sé, tomarla como otra de las especies a cuidar con el tema de las represas y demás. Traspolado al Paraná, hay algunas especies que están fuera de nuestro radar de interés como pescadores deportivos y que vos como biólogo dirías, hey, es importante cuidar esto porque tiene alguna función si bien todas las especies tienen una función biológica importante, pero ¿hay alguna especie por fuera de las deportivas sobre las que habría que prestar especial atención en su cuidado? Todas. ¿Pero por qué? Porque los peces blancos, sí, yo sé a dónde vas, son parte de una comunidad. Y si vos convertís esa comunidad o sacás un componente de esa comunidad, muchas veces no podés predecir hacia dónde va a ir esa comunidad. Y si esa comunidad va para otro lado, por ahí de rebote, ¿viste? La pegan en el palo para mal en otra cuestión. Yo te pongo un ejemplo, en Córdoba. Según se cuenta, esto no sé si es verdad, pero está escrito en algunos trabajos científicos incluso, unos pescadores cordobeses se les ocurrió que como ponían muchas redes en algunos embalses, y lo mejor que se les ocurrió hacer es meter el porteñito, ¿viste? El bagrecito. Sí, sí, sí. Bueno, para que las redes se llenen de ese bicho inmundo lleno de espinas. ¿Sabe qué pasó? El porteño es plantófago, uno de los pocos peces plantófagos del Paraná. ¿Igual que quién? Que el pejerrey. ¿Sabes lo que hicieron? ¿Entendés? Más porteñito que pejerrey Entonces, ahora. claro, digamos, lo que quiero decir con esto, más allá de que la anécdota sea cierta o no, a mí me gusta por ahí contarlo así porque esas cosas quedan en la gente, cómo funciona una comunidad. ¿Sí? Vos Claro. lo pensaste para una red y la cosa te salió para otro lado. Sí, ¿Me incluso ahí entendés? en Córdoba han sembrado el amur blanc, ¿no? Ese tipo de salmones siberianos, de carpa grande, qué sé yo, para comerse la podredumbre del San Roque. Bueno, en fin, el hombre cree que manejando variables biológicas como si fueran figuritas
logra resultados y a veces no mide las consecuencias, ¿no?, de todo esto. Sí, hay que parar Hablaba del Black Bass antes de lo que sería introducir el Black Bass acá. Y ese es un jugador importante, digo, no es tan fácil. Sí, hay que bajar un cambio. Digamos, ¿sabés cuál es la segunda causa de extinción de especies en el mundo después de la pérdida de hábitat? Son las especies exóticas. ¿Sabés quiénes son uno de los más importantes introductores de especies exóticas en el mundo? Los pescadores recreacionales. ¿Sí? A ver, en un momento el Estado apoyó esas cosas y así trajimos gorriones que son más feos que los bichos de acá. Pero bueno, esa cosa tiene que cambiar y ustedes tienen que acompañar ese nuevo paradigma, porque es el paradigma correcto. ¿Viste? Este es un país donde el Estado está ausente en un montón de cosas y es muy fácil comprar 500 truchas e ir a introducirla en un lugar en la Pampa de Chala. Claro. ¿Sí? Entonces, no y después tenés al guardaparque de Pampa de Achala que te dice, maten la Fonti, llévensela, no las queremos. Bueno, el guardaparque de Pampa de Achala, el biólogo de Pampa de Achala es Jael, porque él trabaja en parques nacionales. Y el manejo que planteó Jael es un manejo para aumentar las tallas de las fontinales. ¿Sabes cuántas fontinales puedes sacar por segundo en el Parque Condorito? 1 millón. Son así. Y son adultas. Sí. Bueno. ¿Son adultas? Son adultas porque las fontinales tienen esa característica que en vez de dejar bichos grandes y morir muchos, decimos, bueno, nos repartimos la torta y no nos matamos ninguno entre nosotros. Entonces hay muchas chiquitas, pero se comen esto. Por eso son como son. Claro. Bueno, y tenemos resistencia con los pescadores con esas cosas. Vos le decías a los pescadores de Córdoba, vamos y matemos. No quieren matar y te hablan de que tienen el derecho a no matar. Bueno, está bien, perfecto. Quieren ser aliados de la conservación, en este caso tienen que matar. Si no les gusta, no participen, pero tampoco critiquen. Mira, había una película de Spike Lee que se llama Haz lo correcto. Y es lo que tenemos que hacer. Haz lo correcto. Vamos a concluir con el tema del río Carcarañá, un río, como decíamos antes, un curso sensible, con un problema ahí de un corte, ¿no?, en su trayecto. Bueno, gente que para arriba quiere volver a tener la fauna que alguna vez hubo. ¿En qué estado estamos, querido Miguel? Bueno, mirá, la historia del Carcarañá y de sus pescadores, digamos, comienza hace un montón de años, digamos, cuando hay datos de que había surubíes, había dorados, datos no comprobables, ¿no? O sea, cosas que cuentan viejos pobladores, de que habían pescado surubí, habían pescado dorados. Hoy por hoy mucha gente no sabe que en el río Tercero se pueden pescar dorados. De hecho, me reía porque ayer una chica que es guardaparque en Belleville me mandó un video, porque yo le pedí los videos de los bichos que se estaban muriendo en este momento por el frío probablemente, y se ve que había una persona ahí, y le comentaba a otra, y le decía, ¿y esto dónde salió? ¿Qué, lo sembraron ahora? Y, ¿viste? Y están, siempre estuvieron, digamos, por ahí invisibilizados, pero estuvieron. Cuestión que por medio del Carcarañá pertenece a la Cuenca de Plata, el río Tercero, con lo cual, más allá de que por las condiciones topográficas y digamos, y de altitud, es un río comparativamente frío con otro río de la provincia, uno debería esperar encontrar bichos paranaenses, o sea, bichos de la Cuenca del Plata, y es lo que pasa. La Asociación de Pescadores con Mosca de Río Tercero, digamos, nos contactó a Jael y a mí para trabajar en el proyecto. Ellos habían hecho algunas cosas por su cuenta, una siembra, algunas cuestiones, ¿no? Bueno, nosotros cuando nos contactó, nosotros somos los biólogos de la fundación, les dijimos que había que hacer algo que si vos estuviste hablando con muchos biólogos, te habrán nombrado millones de veces, que es un manejo ecosistémico, ¿sí? Que es un poco lo que yo dije de entrada, hay que agarrar las 3 patas, ambiente, especie y pescadores. Y bueno, el proyecto fue mutando de alguna manera del dorado en particular a la comunidad íctica. Entonces, el proyecto hoy se llama Estudio para el Restablecimiento de la Conectividad del Río, ¿sí?
Eso, la conectividad es un concepto que no tiene solo que ver con una barrera física, como puede ser la que fue más comentada, que es el Molino Semino en Carcarañá, sino, porque aparte en Córdoba tenemos también otras, tenemos en Villa María, en Belville, hay varias represas, no es solamente la que hay en Santa Fe, ¿sí? Sí, sí. Pero, digamos, el concepto de conectividad implica que las barreras a veces no se ven, ¿sí? Por ejemplo, barreras químicas, ¿sí? Ajá. Puede ser un lugar de alta contaminación, que el bicho no lo pase, ¿viste? Entonces, nosotros empezamos el año pasado un proyecto, ahora por supuesto por razones públicas, de público conocimiento, está parado en algún punto, pues estamos trabajando, pero nosotros no podemos viajar, porque nosotros no vivimos en Río Tercero, ni Jael ni yo. eh, Se ha convertido en un proyecto de reconexión, digamos, del río, de mantener lo que se llama la integridad ecológica del río. Y eso implica una mirada que no va solamente sobre el agua, sino sobre lo que está afuera. Por ejemplo, el bosque ribereño, que es muy importante. Por Ajá. ejemplo, el uso de la tierra, el uso de agrotóxicos, los efluentes de las ciudades. Así que lo que primero hicimos nosotros fue bajar el río desde el nacimiento hasta el límite con la provincia de Santa Fe, que es donde teníamos permiso, y lo que hicimos fue una documentación de todo lo que había y de todo lo que pasaba con el río. Detectamos un montón de lugares de liberación de efluentes, algunos parecen, obviamente no hicimos los análisis químicos, pero por la experiencia que tenemos parecen ser lugares complicados, digamos, sustancias complicadas desde el punto de vista ambiental. Hemos visto miles no sé si miles, pero decenas de bidones de glifosato, Roundup, esas cosas tiradas al río, cosa que no se puede y que es difícil de entender porque tienen trazabilidad de esos productos. Lo que nos cuentan algunos es que muchas veces los productores los denuncian como robados y entonces, porque digamos, viste que son productos peligrosos y no es que vos podés comprar como quieras, como si yo quiero comprar formol Claro. tampoco puedo, porque con el escándalo de efedrina el formol se convirtió en un problema para los que trabajamos con fijación de animales. Entonces, nosotros lo que hicimos fue un primer diagnóstico de lo que pasa en el río a más de un nivel. No para negar que las barreras físicas son importantes, digamos, hay estudios de Bonetto del siglo pasado que ya habían demostrado que la primera escala que tenía Semino no funcionaba bien, ¿sí? En realidad Ah, mira vos. no hay escalas que funcionen bien en ningún lado, ninguna, ni la de Yacyretá ni la de Salto Grande tampoco funcionan. Que pasen peces no quiere decir que sean efectivas, ¿sí? Claro, claro. ¿Por qué? Porque filtran por tamaño, porque filtran por especie, porque no consideran la vuelta, yo lo que les contaba al principio de las larvas, o los reproductores a la vuelta por dónde pasan, suponiendo que puedan pasar el lago e irse a reproducir arriba del lago, por Por la el medio de la turbina. turbina van a pasar, claro. ¿Viste? Entonces la mortalidad es grande, por eso Norberto Aldani siempre plantea que hay que dejar pasar, pero no pasar todo, porque entonces después no vuelve ninguno. Hay que dejar pasar una cantidad, eso es manejo inteligente y adaptativo. Una cantidad suficiente para que haya reclutamiento río arriba, pero bueno, después sabés que esos bichos les va a costar mucho volver. Capaz que no vuelven, ¿viste? No es que pasan por las turbinas, no Y ahí en el sabemos. Carcarañá, ¿qué pasa con esa empresa Semino? ¿Puede pasar, no puede pasar en este momento? ¿Cómo está? Hay No, dos poblaciones, una arriba y otra arriba abajo. hay dorados río arriba y río abajo, y hay sábalos río arriba y río abajo. Ahora, si esos sábalos y dorados vienen de abajo o no vienen de abajo, todavía no lo hemos demostrado. Lo que sí, yo personalmente pienso que las condiciones para reproducirse son muy difíciles, con lo cual la permanencia de peces estaría indicando que, digamos, porque ¿qué sucede? El río es un río regulado porque tiene en su cabecera tiene embalses, pero hay ciertos Sí, momentos donde se libera agua en los embalses y las barreras pueden llegar a desaparecer, porque digamos, lo que sucede cuando un río crece es que el desnivel a superar
es menor. Y por ahí los bichos pasan. Entonces, nosotros creemos que eso puede estar pasando. Okay. Entonces, pero estamos ahora pidiendo presupuesto y tratando, digamos, una fundación muy nueva, que está armándose, que tiene personería jurídica hace poco, digamos, yo no sé si lo dije, pero el desprendimiento de los pescadores de la Asociación de Pescadores con Mosca Río Tercero formó la Fundación Río Talamochita, que no son solo pescadores, es una fundación ambientalista, de alguna manera. Entonces estamos buscando financiación justamente para hacer programas de marcado o de seguimiento, como hice yo en Tierra del Fuego con radiomarcas, a ver si los bichos pasan. ¿Hay visos de solución de algún modo? Porque creo que había algunos fallos judiciales en contra o de sacar esa represa Semino. ¿Cómo está esa cuestión legal, digamos? ¿Se va a volver a tener un río conectado con arriba y abajo? ¿O todavía está muy verde eso? Lo que yo manejo es que, bueno, el gobierno saliente, antes de irse, determinó que tienen que desarmar el obstáculo. Después de esto, ¿viste, Wilmar? Claro, sí, del dicho al hecho hay mucho trecho. No, pero aparte pasó lo que pasó, digamos. Sí. Y entonces, no sé en qué está, nosotros seguimos enfrascados en la situación de nuestro lado, digamos, en Córdoba. Estamos haciendo estudios por nuestra cuenta, estamos tratando de alguna manera, digamos, los chicos empezaron a marcar, o sea que ahora va a haber bichos con tags del río Talamochita. Es algo que por ahí mañana le puedes comentar a esta gente, a ver si nos ponemos en contacto, porque claro, nosotros podemos encontrar bichos de ellos y ellos bichos nuestros. Y bueno, estamos esperando que escampe un poco, ¿viste? Porque la verdad es que... Me quedé con un dato que vos tiraste ahí, lo de las barreras químicas. Hace poco estuve hablando con gente del río Salí Dulce, que me contaban que, por ejemplo, cuando viene la época de la vinaza, viene matando una cantidad de pescado, pero que el dorado, aparentemente, tiene como una reacción que se va a la otra punta del dique frontal y no está entre la gran mortandad. En general se ve muy poco o nada de dorado, mientras que el bagre, la boga, sí, aparece por montones. ¿Qué pasa en un curso donde por ahí no tiene ese punto de fuga, con todas estas barreras químicas, como el carcarañá, que es algo más acotado, más chiquito? Mira, nosotros en los ríos, como el Carcarañá, tenemos dos cuestiones que modifican mucho la composición de la comunidad. La primera es la temperatura. Los bichos brasílicos son de origen tropical, si querés, con lo cual, qué sé yo, vos tenés un baresapo que puede llegar a Sierra La Ventana, pero qué sé yo, no vas a encontrar morenas por más que las tires, ¿sí? Claro. Por decirte algo que los pescadores conocen. Porque la resistencia a la temperatura es algo individual, específico de cada especie, ¿entendés? Y el otro problema que tenemos en ríos como el Carcarañá es la salinidad, ¿sí? El Saladillo, que es el río Cuarto, después de pasar por los bañados, se llama Saladillo, desemboca junto con el río Talamochita y ahí nace el Carcarañá, del lado cordobés de la cuenca. A partir de ahí se llama Carcarañá. Entonces, lo que sucede en lugares de paso obligados, como el que vos me estás planteando, porque vos estás en un dique y un pescado cuando se siente disconforme, no está en su zona de confort, si tiene la posibilidad de moverse, se va a mover. Claro. ¿No? Cosa que no va a ser un mejillón. El mejillón murió y cagamos, ¿sí? Ahora, los bichos se van a mover. Ahora, ¿cómo funciona eso en un río? Con un bicho que está subiendo o bajando. Y no pasa la barrera. Si la barrera es lo suficientemente fuerte para evitar que el bicho pase, no la pasa. O pasa una cierta proporción y no pasan todos. Por ejemplo, ¿viste eso? Las carpas estas que las cazan con arco y flecha, pescan, qué sé yo, sí, con arco y flecha los gringos. Bueno, esas carpas habían puesto barreras eléctricas para que no colonicen otros lagos. Y sin embargo, aún pasando así, alguna pasó, ¿me entendés? O sea,
digamos, tanto las barreras físicas como químicas, como cualquier cosa, no es 100% eficiente en general, salvo que un río esté cortado y los bichos no pasen por arriba no puedan pasar por tierra. Y teniendo en Entonces, cuenta esto, ¿podríamos hablar de una población relativamente saludable en el Río Tercero de Dorado o en dificultades? Es una población particular porque está en un ambiente fronterizo, con lo cual pasan cosas como las que pasaron ayer, cuando la temperatura, como nosotros vimos, está de 10 grados para abajo y es muy probable que sufran alguna consecuencia. Si eso se considera que no es saludable, yo diría que no, porque para las condiciones ambientales en que se desarrolla es una población que podríamos decir tiene sus individuos. Después están otras discusiones que tenemos que ver más adelante. ¿Se reproducen o no se reproducen? ¿Se reproducen todos los años? ¿Se reproducen y tienen éxito reproductivo? Los bichos vienen todo del Paraná. Hay una parte que viene del Paraná y otra que es de ahí. Nosotros miramos los peces del río y los vemos muy oscuros y con las colas perfectas. Y muchas veces los peces que vienen de lugares donde hay, por ejemplo, pirañas, o peces que se alimentan de escamas o de aletas, o que atacan las aletas de los peces, se ven, viste, las colas de los dorados en general están comidas. Bueno, nosotros no vemos eso. ¿Eso significa que son de ahí? No, puede significar que estuvieron el tiempo suficiente ahí para que las colas se regeneren. Nosotros tenemos un montón de preguntas. Y voy a lo que dije al principio. Empezamos un estudio casi sin financiación, poniendo el hombro todos, que somos todos voluntarios de alguna manera en este proyecto, y tenemos un montón de resultados. Encontramos especies nuevas, por ejemplo, para el río. ¿Sí? ¿Cómo que? Especies que no que son nuevas como la lamprea que vos nombraste antes, sino que en realidad se le cambió el nombre, no es que es una especie nueva, se volvió un nombre anterior, sino hemos encontrado especies de peces que no estaban citadas para el carcarañá. Eso no quiere decir nada, eso es lo que te está demostrando la falta de inversión en investigación que tuvo este país. Digamos, donde te metas vas a encontrar un montón de especies. Yo trabajando en el río Santa Cruz, la especie más abundante en términos numéricos es el puyen chico. Y durante muchos años se pensó que las especies autóctonas estaban extinguidas por las truchas porque nadie se había puesto a mirar, y como aparecen truchas chiquitas, y cuando vos empezás a hacer estudios empiezan a aparecer cosas. Lo cual no quiere decir que no hayan hecho un impacto las truchas, sino que cuando vos pones el ojo encontrás. Entonces, es lo que nos pasó. Nosotros encontramos especies que no estaban citadas para el río Tercero, como una vieja del agua, que está en toda la cuenca del Plata. Nada más que los investigadores que estuvieron trabajando nunca la encontraron, nosotros tuvimos la suerte de encontrarla, ¿viste? Cuando son especies poco abundantes, vos necesitas un esfuerzo muy grande para encontrarlas. Entonces, nosotros estamos en los inicios de un montón de cosas y tenemos como un marco en el que nos movemos de lo que pensamos que puede ser el río, pero a nosotros no nos importa el dorado o el sábalo. A ver, nos importan, pero es como parte de una comunidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la reconexión del sistema, también estamos pensando en otras especies que no son migratorias, como por ejemplo la tararira, que hay unas tarariras bárbaras, ¿sí? Claro. Entonces, nosotros, si bien el dorado es una especie emblemática, nosotros queremos salir de la discusión esa del dorado o del sábalo. ¿Sabes por qué? Porque volvemos a trabajar sobre poblaciones, y lo que nosotros tenemos que trabajar sobre comunidades de peces, y de hecho no solamente estamos trabajando con peces, estamos trabajando con macroinvertebrados. Ahora hace poco... Esta mirada que vos tenés se repite, qué sé yo, en la gente del Proyecto Pantano, que usa el ciervo de los pantanos en realidad para cuidar todo el delta, o tomar una especie de paraguas para proteger todo un ámbito, porque está perfecto y coincido con ese tipo de mirada. Ahora bien, tenemos un predador tope, y con esto para ir cerrando, que quiero ver tu mirada, si es optimista, pesimista o realista, que es el Homo sapiens argentino. ¿Qué hacemos con este ejemplar? ¿Nos da alguna esperanza o seguimos detenidos en viejas concepciones? Si yo miro lo que está pasando con el colectivo de pescadores, por lo menos con lo que se asocian en algo, como la PDL, que yo
les he planteado mis críticas a algunas cuestiones, que son críticas fuertes en algunas cuestiones, pero viendo que de a poquito se empieza a incluir a los demás, ya no es el malo el artesanal, ellos se consideran parte del problema. Hay un montón de grupos de pescadores que están empezando a ver las cosas desde ese lugar. Y están empezando a ver que por ahí durante mucho tiempo se puso el énfasis en cuestiones de impacto, pero que por lo menos se tapó la mirada para otra cuestión de impacto, ¿sí? Como las que Claro. hablaste vos y las que hablábamos yo. El uso de los humedales, el glifosato, la hidrovía del Paraná, las represas y un montón de cosas. Sí. Las amenazas Yo, de pastera siempre recurrentes, sí. todo lo que vos quieras. Y sin embargo, uno podría decir, bueno, listo, es un quilombo esto, hay tantas cosas, no se puede hacer nada. Y sin embargo, la siguen. Y la siguen con una posición mucho más educada desde lo ambiental. Desde ese lugar yo soy optimista. ¿Falta? Qué bueno. Falta. ¿Falta que nosotros sepamos interactuar más con ellos? También falta. ¿Sí? No todos los biólogos saben hablar con personas que no tienen formación o saben transmitir lo que quieren transmitir con personas que no tienen la formación que tienen ellas. Ni todos los biólogos aceptan que los pescadores tienen muchos conocimientos que sirven, ¿sí? Aunque haya que filtrarlos por nuestra formación particular. Sí, claro, ¿Sí? claro. ¿Bien? Absolutamente, sí. Yo desde ese lugar soy optimista. Desde otro lugar, no tanto. Yo creo que hoy el problema fundamental que sobrevuela incluso la posición de los pescadores es la actitud que tiene el hombre sobre la naturaleza. Mientras se la considere una teta de la que hay que colgarse, y vamos a estar en el mismo lugar. Claro. ¿Sí? El modelo que tiene hoy el capitalismo de acercarse a la naturaleza, considerándola un commodity, es un modelo que sí o sí nos lleva al desastre. Sí o sí. ¿Sí? En mayor o menor medida, dependiendo de la fragilidad del ambiente, pero nos lleva al desastre. Por eso insisto, si no hay un Estado fuerte que le diga a las pasteras qué puede tirar y qué no, que le diga a los frigoríficos cuánto le tiene que pagar o no, o le ponga, como han planteado muchos, armar cooperativas y cuestiones, y entonces, digamos, que haga reglas de juego que sean social y ambientalmente más justas, y no sé, ¿viste? Pero yo pienso Bien. que una cosa que nos juega en contra es que es tan generoso el Paraná que los impactos se ven demasiado lentos para una reacción social. ¿Me entendés? Vos en un río en Patagonia, como el río Eguan, que fue el primer río que yo trabajé, que es un río que tiene 6 metros de ancho, y sin embargo tiene bicho 12 kilos, y 2 años lo maltratás, y todo el mundo ve que se acabaron los pescados. Los pescados para pescar, no todos los pescados. Claro. Pero acá no, ¿viste? Acá es Ojalá, todo Miguel, tan... que esto que es así haga que nos pasemos cada vez más del lado bueno de la vida, políticos, periodistas, que las cuestiones medioambientales cada vez ganen más preponderancia en la agenda pública, que las campañas de los políticos alguna vez se incluyan estas cuestiones como modelos a discutir. Necesitamos un país ojizado de arriba abajo, necesitamos, no sé, poner represas que corten los ríos. Que estas cuestiones se discutan fuertemente y que no sean coyunturalmente o discusión de sector, sino que sean discusión de la población entera. Mira, yo te Este voy a tiempo que decir vos lo que yo, no... Sí, yo te voy a decir lo que yo pienso, y esto no es hablar sí, mal de ningún político, sí, porque yo si fuese político haría lo mismo. Un político es una máquina de sobrevivir, ¿y cómo sobrevive? Con votos. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? sí, Porque si no, deja de actuar sobre la realidad porque deja de tener la potestad de tener un puesto de mando. ¿Está bien? Entonces, el problema que tenemos hoy emerge sin justificar ni explicar lo que son muchos de nuestros políticos, que ya lo sabemos, pero también hay que tener en cuenta que si un político quiere hacer las cosas ambientalmente bien, pero pierde las elecciones, perdemos ese político.
¿sí? Claro. Entonces, mientras la sociedad tolere o no tolere algunas cuestiones, los políticos que hagan las cosas bien no van a tener que mentir para acceder al poder o no lo van a poder hacer porque pierden las próximas elecciones. Por eso para mí es recontra hiper importante la función de las ONG. Y mirá que yo soy crítico de muchas, pero me parece maravilloso que la PDL se haya generado, me parece maravilloso que Río Sano se haya generado, me parece maravilloso que vos y un montón de pescadores de comunicadores nos contacten, porque lo que hay que cambiar es la visión cultural del río, ¿sí? Pero tiene que ser una visión integradora, porque si es una visión como la que primó históricamente, por ejemplo, entre los mosqueros y los cuchareros en Patagonia, ¿y cómo le decís a un cucharero que te vaya a cuidar la boca del correntoso si él no puede entrar? Digo, ¿Se entiende? entonces hay que tratar de ser inclusivo. Inclusivo incluye también, y yo veo eso en ustedes, en los chicos estos, ¿viste? Espero que no sea un eslogan para solo un eslogan, sino que de verdad estén convencidos de que el modelo de manejo del Paraná o de cualquier lugar tiene que ser inclusivo, porque si no es inclusivo, ¿sabés lo que genera? Furtivismo. No, Y no. decime... Estamos en esa línea. Estamos trabajando en dos carriles, sí, lo una sé. parte formativa y otra parte de acción. Pero queremos que la de acción esté basada en la parte formativa. Entonces, en ese carril tenemos a vos y a otros tantos biólogos, y bueno, dándonos sus pareceres sobre todas las problemáticas que nos preocupan a todos, porque en definitiva esto de ríos sanos es algo que queremos vos y yo y mucha gente Sí, que ni siquiera pesca, pero Así yo lo que te que diría, Wilmar, como último consejo, si me dejás, sí, me parece que sí, claro, las claro. asociaciones tienen que empezar a organizarse también a otro nivel, donde puedan fondearse, ¿sí? Por ejemplo, como hicimos en Río Tercero, porque me parece que hay una necesidad Sí, muy fuerte de estudios independientes. Y te vuelvo a repetir, sí, no claro. porque los que estén mal, sino porque si hay desconfianza, y bueno, viste, el otro día estaba viendo un Para documental que yo contrastar. recomiendo mucho recomiendo Netflix de los terraplanistas, viste, y es maravilloso porque los Sí. tipos te plantean un montón de cuestiones y ellos hacen los experimentos y cada vez que les dan, obviamente le dan siempre mal porque la Tierra es redonda, quieren hacer otro, no creen. Bueno, yo lo que planteo es, hagamos los estudios, pero quedémonos en los estudios y en los resultados. Si los resultados coinciden con los anteriores, aceptémoslo, no Claro. sigamos buscando más estudios. Digamos, porque Sí, si si no no, vamos a como estar el político que siempre. hace encuestas a pedido, ¿viste? Bien. Entonces, yo creo que me parece, digamos, para ir cerrando mi parte, yo no tengo problema en hablar, como te habrás dado cuenta, pero digo, eh, yo lo que creo es, me parece que está cambiando, está madurando la visión, es más inclusiva, yo eso lo veo bien, y si tengo que señalar algo que sería un próximo paso, porque muchos se creen que con la educación alcanza, y la educación no alcanza, porque si no, no haría falta la policía, y siempre va a haber alguien Claro, que salga. Entonces, yo siempre claro. pongo este ejemplo. Vos lo dijiste muy bien, la población humana sigue aumentando, ¿sí? Y el ambiente es siempre el mismo o menos, porque se achica, ¿sí? Entonces, vos vas a Exacto. un camping, vas al camping La Tortuga Alegre, y fue dos familias, tres familias, y tiraron los Sí, pañales y de los pibes. encima lo que hay, además de achicarse, se deteriora. Bueno, pero yo voy a esto, a la falacia de la educación. Mirá que yo soy educador, Sí, digamos, pero voy sí, a sí. esto, a la falacia de que resuelve todo. Vos tenés esas tres familias que tiraron 6 pañales y vos encontrás el camping La Tortuga Alegre lleno de pañales, porque el camping tiene 5 hectáreas. ¿Sí? Y son tres familias de 10.000 personas, es un porcentaje de las personas. Ahora, cuando vos tenés 10.000 millones de familias, 3 es un porcentaje mínimo, pero tiran igual 6 pañales. Entonces el No hay impacto nada. para la sociedad es el mismo. Claro. Con lo cual no alcanza solo con la educación. Por eso hace falta fiscalización, hace falta ordenamiento y hace falta estudios. O sea, no nos quedemos con la parte mediática, ese es mi mensaje, ¿me explico? Y si es posible, Sí, sí, hagan claro, estudios claro. Sí, sí, sí. independientes si no los confían. O júntense con la gente o Es exijan uno, los es datos uno, crudos.
Es uno de los objetivos de Ríos Sanos, por eso le dimos o le estamos dando forma de fundación, para Bien. justamente también conseguir esta posibilidad de generar recursos, encarar estudios, apoyar causas nobles. Así que bueno, querido Miguel Ángel Casalinuevo, esto ha sido no solamente un intercambio riquísimo, sino un regalo enorme, porque nos va a ayudar a nosotros y a muchísimos pescadores, porque esto se va a subir a YouTube y está a disposición de cualquiera que quiera tomarse el rato, porque también la educación exige su esfuerzo, y está bueno que la gente que verdaderamente dice que le preocupa el medio ambiente se involucre realmente, invirtiendo su tiempo, tratando de abrir la cabeza, incluso para romper con algún preconcepto, y en ese sentido contar con información valiosa de primera mano y de tu boca, no traducida ni mediatizada, sino con estas entrevistas donde la persona que sabe nos cuenta sus pareceres, nos parece riquísimo y valioso. Yo, Querido, desde el corazón, Miguel, agradecido por este tiempo que invertiste en, nada, en ilustrarnos, básicamente. no, amigazo. O sea, vos sabés que contás conmigo siempre y los chicos cualquier pescador que yo estoy a disposición y ya lo sabés. Yo quiero decir una cosa más, ya que estamos y hablamos casi 2 horas y termino. Y es otro consejo. Sean educados. Hay miles de colegas míos que no se acercan o no participan, por ahí no por ustedes, sino por los orcos que escriben debajo de ustedes. Yo se lo dije esto a alguien de la PDL y es que cuando uno es responsable de una página web o de una página de Facebook, yo soy uno de los administradores de Peces Argentinos y me tomo el trabajo, nos tomamos el trabajo todos los administradores en borrar cualquier falta de respeto. Sí, sí. Cuando eso no se borra, cuando uno deja el HDP, cuando cuelgan una foto de un pescado muerto, uno queda pegado a Avalás. esas cosas, Sí. ¿viste? Y ¿sabés qué? Muchos colegas míos, y yo lo hice en un momento, porque dudé en hacer esta charla con ustedes. Lo hice por vos, no porque tenga nada contra Río Sano, pero porque yo me guardé un poco de estas cosas, porque me cansé de que me puteen, ¿viste? Por ejemplo, yo trabajaba en el Río Grande y muchas veces me han acusado de defender los cotos porque yo decía que el modelo biológico era adecuado. Bueno, te puse el ejemplo del Río Grande para mostrarte que no, del Río Claro. Pero conozco muchos colegas que no quieren, o gente que no opina porque tiene miedo, ¿viste cómo son las redes sociales? Como putearse Sí. desde el auto. La gente en el auto se dice cualquier cosa, pero en la calle no anda Sí, insultándose. la impunidad que dan es terrible y conspira contra esto, que podemos discrepar, podemos coincidir, pero la educación tiene que ser la base. De hecho, vos mismo en esta charla estás dialogando con otros biólogos que por ahí tienen otro parecer Sí, que coincida o no coincida con el tuyo, pero sí, que los aparte, escuchamos. sí, pero aparte, ¿sabés qué? Entre los biólogos en general no hay desacuerdos, hay dónde se pone el énfasis. Yo te lo Claro. dije antes de que cuando vos me pediste hacer la charla, yo te lo aclaré muy bien. Yo no puedo hablar de lo que habla un Baigún, lo que habla un Olván, lo que habla un Oldani, lo que habla cualquiera de las personas que hace años que están trabajando en el río. Yo, durante estas casi 120 minutos de charla, casi me paré en un lugar desde donde yo encararía las cosas sin decir son así, porque no dispongo los datos. A ver, yo cuando te digo que debe haber muchos pescadores, que si vos decís que hay 10 millones de pescadores y decís, bueno, cada uno pesca 10 kilos de pescado por año, ¿cuántas toneladas son? Yo me hago esas Sí, preguntas. claro. Eso Sí, no quiere sí. decir que Miguel Casadenuevo acaba de decir los pescadores deportivos son los depredadores del río. ¿Y sabés qué pasa? Esto es lo que me pasa. Y ese es el enchastre que me hacen o que le hacen a otro cuando plantea solo una pregunta. Entonces, a mí me parece recontra importante que se tomen el laburo, ya que se están tomando un montón de laburo, de moderar esas cosas, porque de verdad que les juegan contra. Y se lo digo con la mejor buena leche, ¿eh? Nosotros transitamos esta línea del respeto y de la escucha respetuosa y de abrevar de los saberes del otro, porque han invertido su tiempo, sus conocimientos y toda una vida detrás en saber cosas que nosotros desconocemos y también nos ofrecemos a colaborar con todo lo que se pueda.
Si formamos la fundación y podemos generar proyectos de financiamiento, bienvenido, pero desde el observador primario que somos, bueno, en este momento estamos todos Claro. sin poder salir al río, pero cuando volvamos, en lo que se pueda colaborar, ahí nos tendrán como soldados. Querido Miguel, gracias de nuevo por esto, por tu tiempo, por compartir tus opiniones y sobre todo con este respeto y con esta predisposición que tuviste. 2 horas de charla, un regalo inmenso. Muchísimas gracias. Bueno, cuando quieran, contá conmigo, Wilmar, ya sabes. Agradecido.